¿Cuáles son las preguntas que llegan acá? Que me parece que independiente del destinatario puede ser objeto de reflexión para cualquiera de los panelistas. Hay una pregunta que es la siguiente: ¿qué pasaría si el señor presidente de la República les da un perdón presidencial a las FARC? ¿Qué pasará con el ELN? Otra pregunta: ¿cuál debe ser el papel de las víctimas de las FARC que se dice están en el centro del proceso, pero están por fuera? Otra pregunta: ¿paz es perdonar al criminal y darle poder político, o paz es castigar al criminal para proteger al político? ¿Cuál es la paz? ¿Que expone las FARC o la de Juan Manuel Santos? Y hay otra pregunta, y es: ¿el pacto para la paz es para apoyar el proceso de impunidad o para defender las instituciones y la justicia únicas que garantizan la verdadera paz? Y una pregunta final: teniendo en cuenta que el proceso de paz inicia un ciclo definitivo y que es clara la posición permanente de las FARC para modificar la estructura organizacional y doctrina de la fuerza pública, ¿será posible que se genere un documento de compromiso de las bancadas en que se garantiza la integridad de la fuerza pública? ¿Se podría liderar este proceso a fin de generar tranquilidad en los miembros de las instituciones que garantizan la seguridad nacional? Una última: si de coherencia se trata, ¿cómo es posible que un senador que gana 35 veces más el salario mínimo más UTLS, las unidades de trabajo legislativo, hablen de equidad? Y yo quisiera añadir dos cosas adicionales en los 5 minutos que tiene cada uno. Miren, creo que hay una cosa en el ambiente clara, y es que hay coincidencias grandes, me atrevería a decir hasta consenso, entre los panelistas sobre la necesidad de llegar a un pacto para la paz, sobre su conveniencia, sobre su oportunidad, independiente que algunos han utilizado la expresión pacto de ciudadanía, o pacto por Colombia, o pacto o acuerdo político y de Estado. Lo cierto es que tenemos un punto de referencia. Lo que yo los invitaría, además de las preguntas de los asistentes, es a tratar de plantear cómo avanzar hacia un pacto para la paz. ¿Cuál debería ser la ruta? ¿Cuáles deberían ser esos pequeños pasos que deberíamos dar? ¿Cómo hacemos para que este tema no se quede simplemente en una reflexión académica y atendiendo una invitación del señor general Ruiz y de la mesa directiva de ACORE, sino cómo aprovechamos que hay un miembro del Partido Liberal, un miembro del Centro Democrático, una dirigente muy importante del Partido Conservador, la presidenta del Polo Democrático y un hombre de opinión como León Valencia, para que comencemos a avanzar a partir de la propuesta que ha hecho el señor Procurador General de la Nación de un pacto para la paz? Entonces, comenzamos. Senador Velasco, 5 minutos, por favor. Rápidamente, a mí no me gustaría un perdón presidencial, entre otras cosas porque no hay el mecanismo jurídico para hacerlo. Quiero recordarles que alguna vez alguien lo propuso, no sé si en esta mesa ustedes recuerdan que siendo presidente el doctor Andrés Pastrana propuso en un acto legislativo lo que se llamaba el derecho de gracia, y el derecho de gracia era el perdón presidencial y era dirigido hacia la cúpula de las FARC. No, ¿y por qué no funciona? Por algo elemental, porque una sola persona no puede perdonar, sino la sociedad es la que tiene que arreglar ese conflicto. Entonces tiene que haber un acuerdo político, que es un poco lo que aquí se está planteando. Segundo, siempre en estos foros, y es interesante que así ocurra, se presentan pequeñas anécdotas. Cuando yo hablo de equidad, no hablo ni del salario ni de los congresistas, ni de los generales, ni del procurador, sino que les voy a dar una cifra para que ustedes las tengan en la cabeza. Ustedes saben que hay un estudio que hizo Mauricio Cabrera y que señala que 2.000 colombianos tienen el 67% de los depósitos bancarios de este país. ¿No será que ahí está la inequidad? Y a muchos en la sociedad, desde la política o de las armas, nos ponen a defender esa inequidad. Yo sí quiero que se acabe el conflicto para debatir esa inequidad.
Y termino diciendo que a mí me gusta la idea que de alguna manera en su pregunta plantea Rafael Guarín, y es que desde nuestros espacios ojalá nos pudiéramos volver a reunir, y me parece muy importante que este pacto sea lanzado aquí, en esta sede, podamos seguir hablando de la necesidad de acercarnos, de escucharnos y de construir ese acuerdo que será lo único que le dé vigencia y le dé seguridad en el tiempo a unos acuerdos de paz. Gracias, senador. 5 minutos. Yo creo que el Procurador General ha puesto los temas que son y alrededor de eso se puede construir una hoja de ruta. Primero, hay que hacer una vigilancia plena para que el cese de hostilidades que ha decretado las FARC indefinido y que ha cumplido las FARC, nosotros le hacemos seguimiento a eso, pues pueda ser verificado por fuerzas que le den confianza a una parte de la ciudadanía que está muy desconfiada, que critica todas esas negociaciones, y a una parte política. Y por ejemplo, el Ministerio Público, con otras instituciones o con otras ONGs o con otros grupos, podría encargarse de hacer un reporte trimestral para decir, oiga, ¿a dónde han violado las FARC el cese de hostilidades? Hay estos casos en tales partes, porque hay agentes del Ministerio Público en todo el país, pero podemos hacerlo en confluencia con otra gente, con gente de otras orillas, para que también ellos estén. Podemos hacer un comité nacional, un grupo nacional, con expresiones locales para verificar esas hostilidades y también para verificar cómo va eso. Primera cosa. Segunda, viene el tema de desmovilización y desarme. Eso tiene que ser completo, absolutamente completo, y ahí hay todas las alternativas para hacerlo. Aquí puede que la figura, porque a ellos, aquí hay mucha semántica en Colombia, porque aquí usted sabe que somos un país santanderista, entonces ellos dicen, no, nosotros no queremos firmar entrega de armas, porque eso es rendición ante la fuerza pública. Dejación sí, bueno, dejación de todas las armas y entrega a una comunidad internacional, como lo sugiere Marta Lucía. Ah, bueno, pero todos los fusiles y las pistolas y las dañadas y las arregladas y todas. Y eso se puede hacer, y eso puede participar un pacto para la paz. Justicia. El procurador ha planteado unas fórmulas dentro de la justicia transicional. Discutámoslas, puede que esas no sean. Yo veo un obstáculo en el tema de cárcel. Ni siquiera pena privativa, porque sobre eso, pena privativa, hay muchas alternativas para penas privativas, pero cárcel. Y yo les digo una cosa ahí en ese puntico, miren, en eso, si aún, fíjense cómo fue la negociación con los parlamentares, que la sacan como un acuerdo, no eran una fuerza política negociando, no les habían dado estatus político, la Corte Constitucional no se los dio. Sin embargo, ellos, si hubieran sabido que los iban a extraditar, si hubieran sabido que los iban a llevar a la cárcel, no habían pactado, ese tema no estaba dentro de ellos, y ahí se les hizo conejo a ellos. Claro, ellos también hicieron conejo al país, obviamente, pero ese no es un buen ejemplo. En esta paz, como dice el procurador, ambas partes tienen que cumplir, y la ciudadanía vamos a estar prestos a que cumplan, y la comunidad internacional debe estar presto a que cumplan, y si hay un vigilante férreo, duro, franco, como el procurador, también trabajando en que cumplan ambas partes, esto va por buen camino, y entonces tenemos que meternos en ese tema. Justicia transicional así, y tenemos que pensar en una hoja de ruta que nos lleve entonces hasta el 16, 18, y en eso yo digo lo siguiente: ¿qué tal si aquí podamos encontrar una fórmula, una gran fórmula nacional, una gran comisión o representación del país entero, de la oposición y del gobierno, un lugar donde se encuentren la oposición y el gobierno, se encuentren las fuerzas de este país empresariales, un lugar que se llame una comisión ética de la paz, donde se encuentre el presidente Uribe, sí, donde se encuentre los grandes grupos económicos también con su representación. La iglesia es indispensable, donde se encuentren líderes políticos de su solvencia moral importante,
para que allí, una supracomisión que represente a la nación, como si aquí tuviéramos una especie de reinado más allá del gobierno, que represente al país y que dé fe de que esta paz sí va a ser, por fin, doblar la página de la guerra en Colombia y del conflicto armado y abocarnos a normalizar la democracia en Colombia. Y a ese concurso de una gran representación del país y de la nación debían prestar el concurso todos los colombianos para poder salir de este conflicto. Muchas gracias, León Valencia. El ministro Carlos Jorge. 5 minutos, por favor. ¿Qué hacer? Brevemente, yo debo insistir en que un pacto para la paz es necesario, pero el pacto para la paz no puede ser un contrato de adhesión. El pacto para la paz tiene que generar las condiciones para que se exprese el sentimiento mayoritario de la nación, a fin de que las conversaciones dirigidas, por supuesto, por el presidente, porque eso es lo que manda nuestra Constitución, puedan tener la posibilidad de concluir con éxito. En segundo lugar, tengo la certeza de que uno de los más grandes obstáculos que tiene el posible éxito de las conversaciones en La Habana es el asunto de las seguridades para las FARC. ¿Qué quiero decir con eso? En el hipotético caso de que se llegue a un acuerdo sobre todos los temas, las FARC querrán tener seguridades con respecto al cumplimiento de todo lo acordado y querrán tener también seguridades desde el punto de vista internacional. En las condiciones actuales eso es absolutamente imposible, razón por la cual, según mi opinión, así Timochenko no le firmará a Santos. En tercer lugar, identificados puntos muy sensibles de este proceso, es importante que se genere un clima de reflexión nacional que permita identificar puntos comunes, como evidentemente van surgiendo de las conversaciones que sobre esta materia se tienen. Concluyo diciendo lo siguiente: en estas materias hay que tener generosidad y grandeza. La generosidad debe tenerla siempre, para empezar, aquel que detenta el poder. Y las invitaciones a conversar deben ser reales, no deben ser citaciones públicas única y exclusivamente para aparentar generosidad que en la práctica no existe. Finalmente, le digo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que concluido el conflicto, ¿qué creo yo que deben hacer? Aquello que la Constitución y la ley les mandan. Porque uno de los grandes problemas institucionales que hemos vivido es que las diferentes situaciones de violencia que hemos enfrentado a lo largo de los años los han puesto a hacer cosas que van más allá de sus funciones naturales. El ejército, la unidad de la nación, la soberanía de la nación, la policía en las calles cuidando la seguridad de la gente, porque si se llega a tener éxito en las conversaciones, las manifestaciones de violencia seguirán presentándose. Muchas gracias. Muchas gracias, el ministro. Doctora Clara, por favor, 5 minutos. Muchísimas gracias. Rápidamente, me ha llamado poderosamente la atención la admonición del señor procurador a que nos escuchemos generosamente. Pero fíjense que en la escucha generosa también tiene que haber mucho cuidado sobre el significado de las palabras. Todo el mundo se arropa en la libertad, en la democracia, en una cantidad de palabras que tienen diversos significados según la utilización del que se haga de esos términos. En un país donde se obedece pero no se cumple la ley, donde ya nos ha dicho, creo que fue el senador Velasco, que muchas cosas que están pidiendo las FARC, por ejemplo, ya están en la ley, como las zonas de la reserva campesina. Yo quiero traer a colación la Constitución de 1991, que salió larga,
fue una constitución que buscó un compromiso, un consenso, es poco sincrética. Ahí hay de cada cual una parte, pero la esencia de esa constitución es que se convirtió en una constitución que se obedece pero no se cumple. Y el Estado Social de Derecho que todos pensaron era el nuevo Pacto de Paz de Colombia en 1991, no se pudo construir porque la materialización de los derechos sociales, de los derechos fundamentales de la población, no se convirtieron en políticas de Estado, sino que fue necesario que las comunidades empezaran a construirlos a través de acciones de tutela, a través de acciones populares. Entonces, por eso, cuando yo escucho el Pacto por la Paz del Procurador, me recuerdo esa admonición de que se obedecen pero no se cumplen, y encuentro muchos impedimentos jurídicos para la paz. A mí me gustaría que en esa escucha generosa, más allá de los impedimentos jurídicos para la paz, construyamos el gran compromiso ciudadano por la paz y la justicia social que le ponga fundamentos económicos, sociales, políticos y jurídicos a la paz. Ahí me paso a la tesis, que la refrendación política sea para darle sostenibilidad jurídica a un nuevo país y no una excusa para seguir los negocios como de costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clara. Ministra Marta Lucía, 5 minutos, por favor. Bueno, yo realmente creo que nosotros en este momento tenemos es que pensar en una paz verdadera, y esa paz verdadera es una paz de largo plazo. Por esa razón me atreví a hablar de un pacto por Colombia, porque es que no basta simplemente con lograr la paz de nuestro país hoy, en el corto plazo. Tenemos que trabajar por lograr el desarrollo, el progreso, el bienestar, la inclusión, la vida digna de cada colombiano de hoy, de mañana y de siempre. Y por esa razón, repito, no simplemente es urgente trabajar por la paz, sino lograr por ese bienestar pleno de los colombianos. Yo no creo que sea conveniente este falso dilema de si apoyar la institucionalidad, como alguno preguntaba, o perdonar a los criminales para proteger a los políticos. No, aquí se trata de construir una sociedad nueva, un país nuevo, y por eso realmente en este pacto sí tenemos que caber todos. Tengo que confesar que cuando al comienzo del primer gobierno Santos se habló de unidad nacional, yo me ilusioné mucho, pensando que iba a haber una convocatoria grande, generosa, no solamente a la clase política, a los ciudadanos, a los distintos sectores de la vida nacional, de la academia, a los militares retirados, a las mujeres, a los jóvenes, a tanta gente. Pero lamentablemente la unidad nacional se limitó a un pacto, un acuerdo, una unidad entre políticos para los mismos temas de siempre. León decía, ojalá en el pacto pudiéramos acabar el Twitter. Yo le decía y le comentaba al procurador, y ojalá nos garantizaran que se acaba la mermelada, porque es que no es cierto que el país haya votado simplemente por la paz. El país votó en esta reelección ayudadito por la mermelada, y todos sabemos qué quiere decir eso. Entonces acá, por Dios, no nos digamos mentiras, no tengamos sobre la paz falsas hipocresías. Este país necesita que le hablen con la verdad, no que manipulemos la esperanza de la paz. Y por eso creo que una paz impuesta no va a ser una paz duradera. Una paz duradera tiene que ser una paz construida sobre instituciones sólidas, sobre una sociedad nueva, donde recuperemos los valores, la decencia, la ética, la importancia de la familia, la importancia de la vida, la importancia de la dignidad de cada ser humano. Y la dignidad de cada ser humano no depende de las limosnas que les dé el gobierno de turno, no depende de los subsidios, a ver quién compite por ofrecer más subsidios. La dignidad es el acceso a una educación, a un trabajo, a un desarrollo pleno de la persona. Y por eso, repito, en este pacto por Colombia que propongo hay que incluir muchas otras cosas. Sobre la desmovilización y el desarme, vean, cuando estaba diciendo León que ojalá realmente esa entrega y esa destrucción de las armas se haga de todas las armas, no, vamos a mantener unas fuerzas militares siempre. Yo dije en mis palabras, el presente de siempre es eterno, es hacia adelante, porque es que nosotros sabemos que aquí las amenazas
de esta sociedad son múltiples. Es que nuestra amenaza no es solamente las FARC. Asumimos que terminamos el conflicto con las FARC, que se portan divinamente, qué felicidad. Y es que nos vamos a cruzar de brazos frente al ELN, y frente a las BACRIM, y frente al narcotráfico, y frente a la delincuencia organizada. Por Dios, señores, nosotros no podemos tener ingenuidades, porque la ingenuidad en esta materia sería un pecado mayor contra la sociedad colombiana. Y por supuesto, cuando digo que la intención sigue siendo tomarse el poder, claro que les vamos a abrir la puerta para que hagan política, pero no podemos tampoco tener ingenuidades en la participación de ellos en la política. No podemos darles ventajas, porque ya vemos que cuando se les dan ventajas, ellos sí que las aprovechan bien. Si no, veámoslo en Venezuela. Se equivocaron dándoles ventajas y mire qué sucedió con la democracia en Venezuela. La responsabilidad de los jefes, senador Velasco, estoy de acuerdo con usted. Aquí nosotros no podemos echarle a los jefes la culpa de todo cuando se trata obviamente de la guerrilla, pero veamos qué es lo que está sucediendo con nuestros militares. Miren ustedes el caso del general Arias Cabrales, de Plazas Vega, de Uzcategui. Es que allí sí que se ha invertido realmente la carga de la responsabilidad y son ellos los que han salido a responder. Luego aquí tenemos que llegar definitivamente a que haya una paz con justicia. Una justicia verdadera supone que haya juzgamiento para cada uno, que haya proceso debido, que haya también condenas. Otra cosa distinta es cuál va a ser el monto de la pena y cuánto de la pena efectivamente van a pagar. Porque es que se puede condenar y se pueden dar 3 o 4 años de cárcel o 5, que es casi que simbólico, pero se puede acordar que solamente tengan en reclusión 2 años o 3 años y que a partir de allí, entonces por cada año de buena conducta se les rebaja la pena que hubiera podido haber en la sanción. Yo creo que acá tenemos de verdad que llegar a un mecanismo de una justicia verdadera. Dentro del marco para la paz está este criterio de selectividad, pero por eso he propuesto jueces mixtos, nacionales y extranjeros, que no tengan sesgos a favor ni en contra de las FARC, ni tampoco en contra de nuestros militares o a favor de ellos. Un tribunal mixto realmente tiene que ser esa garantía de la que estaba hablando. De tal manera que yo sí creo que este pacto, afortunadamente propuesto por el procurador, será útil siempre y cuando el gobierno esté dispuesto a oír al otro, esté dispuesto a aceptar y a reconocer que en el otro también hay una legitimidad. Entienda que esa votación de 7 millones de personas en contra de la reelección significaba algo muy relacionado con esta negociación, pero algo también relacionado con el estado de cosas. Es que el estado de cosas en Colombia es inconstitucional en muchas materias, pero también es un estado de cosas ilegítimo. La manera en que se hace la política no le sirve a Colombia y eso es algo que hay que cambiar para el futuro de este país. Miren, me puse alarma para estar segura que no me pasaba. Gracias. Muy gracias, ministra. Señor Procurador, por favor, cierre. Bueno, Muchas gracias. voy a hacer una reflexión y una propuesta final. Aló. Decía que voy a hacer una reflexión y una propuesta final. Una reflexión respecto a el blindaje jurídico, que es el que ha tenido algunas salvedades o algunas discrepancias, y acogiéndome a una afirmación que casi todos hicieron. Esto debe ser con realismo, la realidad de la hora actual, de la hora presente, de los compromisos que internacionalmente Colombia tiene. Esa es la realidad. No estamos en el siglo pasado, donde se podía. Eso lo pudo hacer el proceso de paz de Betancourt. Hoy no lo podemos hacer. A mí que me acusan de vivir en el siglo pasado, mejor en el antepasado. Yo los invito a ustedes a pensar no con la mentalidad de la Constitución del 86, sino con la realidad del siglo XXI. Soberanamente nosotros no podemos decir, no, es que mejor, no podemos, penas privativas de la libertad, es imposible, no habrá paz con eso. Lo que tenemos que hacer es una pedagogía a los señores de la FARC para que entiendan cuál es la realidad de hoy. No vivimos en los 80, eso es imposible, es inviable.
por la seguridad de ellos y también de los hombres de las fuerzas militares, por la sostenibilidad. Ahora, el doctor Luis Fernando hacía algunas consideraciones. Yo me voy a permitir hacer unas salvedades. Referían que si nosotros hablamos de las responsabilidades de la cúpula de la FARC para derivar de allí consecuencias sancionatorias por los crímenes de guerra y de lesa humanidad, nos exponemos a que también se aplique hacia la jerarquía de las fuerzas militares y que eso podría llegar hasta el actual presidente y el anterior presidente. No nos olvidemos que la lectura es a la inversa, Luis Fernando. Aquí esa responsabilidad por el mando, la teoría de Roxin, se está aplicando. ¿Qué ha pasado con el coronel Plazas? ¿Qué ha pasado con el general Uzcategui? ¿Qué ha pasado con Elías Cabrales? Aquí pero lo que pasa es que aquí la interpretación de esa teoría, que se ha convertido en lo que se llama el derecho penal del enemigo, es muy cuestionable. Y muy cuestionable la interpretación que hacen los jueces, los fiscales y, con el debido respeto, la sala penal de la Corte. Y lo digo con autoridad porque yo he cuestionado en sede judicial esa interpretación. No es nueva. He cuestionado en el caso de Plazas, en el caso de Uzcategui y en el caso de Arias Cabrales. Y en muchos otros casos. Esa interpretación que se le da a la teoría del mando es cuestionable. Por eso a mí no me disgusta la propuesta que hace la doctora Marta Lucía de jueces mixtos, para rumiarla. Me gusta, no es que para rumiarla, para pensarla, porque aquí la interpretación de la teoría de Roxin por parte de nuestros jueces, con el debido respeto, está envenenada. Está envenenada. Y aceptar ese realismo, y el realismo es las realidades internacionales. Y yo pienso que ese es el blindaje jurídico del cual no nos podemos sustraer. Ahora, la solución no es, y en eso la doctora Clara me escuchó pero me oyó mal. Desde luego que es posible la simetría, pero como lo plantea el doctor Luis Fernando, haciendo la distinción, pero simetría en cuanto a los beneficios, pero no simetría en la impunidad. Eso no es, dijéramos, aconsejable, ni se blinda ni a unos ni a otros, y lo que estamos aspirando es a que haya un blindaje jurídico. Pero lo primero que hay que hacer es aceptar esa realidad y hacer una pedagogía para que entiendan en qué momento vivimos. Y el momento es ese. Desde luego hay un discurso que puede ser justificatorio para tratar de pretender presentar una contradicción entre la justicia y la paz, e irnos por el camino de la justificación por vía de presentar que las FARC es producto de la marginación y de la desigualdad. Algunos piensan que la FARC no es producto ni de la marginación ni de la desigualdad, sino que fue un proyecto político que decidió utilizar las armas para la toma del poder. Es una discusión que no es el escenario ni es para entrar, pero dijéramos, en eso no hay un discurso unánime, y por tanto yo pienso que esas consideraciones, habría otras por hacer,
pero pienso que es necesario acotar y aclarar. Hay muchas, dijéramos, aproximaciones, y este escenario, si se quiere, fue muy enriquecedor y muy fructífero, porque hay una aproximación racional, no pasional. Y aquí se está pensando, no hoy, sino en la discusión de estos 2 años, se ha pensado más con la pasión que con la razón. Por eso estas aproximaciones son muy benéficas y muy enriquecedoras. Dije que iba a hacer unas reflexiones que fueron esas, y una propuesta. Yo pienso que es necesario que continuemos con la presencia del general Jaime Ruiz Barrera y de Acore, para seguir en este ejercicio intelectual que debe generar una ambientación y unas consecuencias en torno a unos mínimos, pero fundado ello en el realismo. Muchas gracias.